Bien, lo que veremos ahora son los sistemas de telemetría. Vamos a enfocarnos en lo que son los métodos de comunicación. ¿Sí? Esto va a ser enfocado directamente pues a un sistema similar al que vemos aquí a continuación, en el que nosotros tenemos pues un sistema en el que nosotros podemos recibir información de un medio físico con magnitudes físicas y las podemos ver en un dispositivo de manera digital. En este caso, por ejemplo, el que vemos aquí, que nosotros tenemos adquiriendo señales de un entorno físico, los cuales llegan a través de hasta un ordenador con características medibles para un usuario. ¿A qué nos referimos con características medibles? Bueno, pues que nos llega la información aquí en el ordenador como si fuera en grados centígrados, en kilómetros, digamos, medidas que ya son digeribles o que son visuales para un usuario. Recordemos que los sensores pues pueden medir la información de la manera en bits o en bytes según la configuración de cada sensor. Entonces, la información que nosotros vamos a estar viendo acá en la pantalla en un sistema de telemetría es para poder observar cómo es el comportamiento de una magnitud física en un entorno a través de un medio inalámbrico. ¿Sí? Esa es la definición correcta de lo que es la telemetría. Bien, existen dos medios de transmisión de datos. Vamos a dividirlos en dos grandes grupos, lo que son los grupos guiados o la transmisión guiada, que corresponde a todos aquellos protocolos y sistemas que necesitan un cable para poder transmitir la información, es decir, los métodos alámbricos. También tenemos el otro gran grupo que son los métodos de transmisión no guiados o los inalámbricos, que estos otros pues últimamente han estado tomando mucho impulso, ¿verdad? Bien. Comenzando con los primeros, los medios de transmisión guiados o los alámbricos, pues son los que se conectan desde un extremo a otro para nosotros poder pues transmitir información a través de, en este caso, pues de cables de un punto a otro. Por ejemplo, aquí tenemos algunos, lo que es el par trenzado, el cable coaxial y el cable de fibra óptica. Aquí nosotros tenemos mostrando en la tablita aquí, pues dos tipos de características, ¿no? Lo que es la razón de datos y el ancho de banda. Imaginemos esto como si fuera una tubería en la que el ancho de banda va a ser el grosor de nuestro tubo. ¿Sí? Vamos a decir, este es nuestro ancho de banda, que tiene nuestro tamaño de la tubería por donde pueden pasar los datos. La razón de datos es cuánta información soporta esa tubería. ¿Sí? Por ejemplo, no es la misma la presión que soporta un tubo de cobre a un tubo de PVC. ¿Sí? Sin embargo, pues las cosas para las que se utilizan son diferentes. Por ejemplo, si hablamos de una tubería de gas o hablamos de una tubería de agua, pues sabemos que para lo que fue construida cada tubería es de un material diferente y soporta diferentes tipos de, en este caso, de fluidos. Bueno, si pasamos este mismo concepto a lo que es información, pues nosotros vamos a caer en este tipo de transmisión. Depende para lo que se está utilizando, para lo que pueda utilizar, para lo que pueda servir. Sí, por ejemplo, ahorita el más usual o a lo que están dando muchas compañías de internet es a lo de fibra óptica. ¿Por qué? Bueno, pues porque tenemos una gran cantidad de transmisión de datos por un ancho de banda pues bastante elevado. Al igual que, pues, en esta parte donde se muestra qué longitud es la que abarca para conectar un punto a otro, pues en lo que es la fibra óptica, pues está muy por encima de todos los demás. Ok, continuamos. Algunos ejemplos de los métodos guiados son, por ejemplo, estos. La comunicación serial por cable USB, el HDMI, el VGA, la comunicación I cuadrada C, el Ethernet y el SPI. Son algunos ejemplos. Ahorita más adelantito vamos a ver de lo que se trata algunos de estos, por ejemplo el SPI.
que es un término no muy común, ¿verdad? La transmisión de datos por medios no guiados, como lo son los inalámbricos, se basan a través de la transmisión de energía electromagnética. Es decir, que requiere del uso de antenas que capten y emitan ese tipo de ondas. Dentro de ellas podemos encontrar lo que son las radiofrecuencias o las ondas de radio, las microondas y la luz infrarroja. Algún ejemplo de ellos son, por ejemplo, en la radiofrecuencia, son los walkie-talkies, en la que se tiene, pues, ahí un radio, ¿ok? Y acá se tiene otro, y a través de impulsos electromagnéticos con el radio que trae la antena embebida, se puede mandar información desde un lado hacia el otro, ¿ok? De igual manera, pues ahí entra algunas otras señales, como por ejemplo, literalmente, la radio. ¿Okay? En las microondas podemos encontrar algunos protocolos interesantes, como por ejemplo, lo que es el Bluetooth, ¿sí? En el que el Bluetooth, pues también tenemos nuestros dos dispositivos, ¿sí? A pesar de que estos son señales más cortas, pues también tenemos la capacidad de transmitir información de un lado a otro. Pero ya estamos hablando con señales, pues, más de ondas más cortas. Otro tipo de comunicación, por ejemplo, por luz. Bueno, aquí entra, el ejemplo más claro es el control remoto del televisor, que cuando nosotros presionamos un botón, bueno, pues se emite una luz y la tele recibe para hacer un comando. ¿Ok? Aquí están algunos ejemplos de lo que son los protocolos de transmisión. Ok, aquí quiero hacer un paréntesis. Lo que son los protocolos de comunicación va de la mano con lo que son los medios de transmisión. ¿Por qué? Bien, si vimos acá atrás, tenemos diferentes tipos de transmisión de datos, pero pues también tenemos diferentes protocolos de comunicación. Podemos decir lo siguiente, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo aquí un dispositivo, y acá tengo otro dispositivo, digamos una computadora, ¿sí? Y vamos a suponer que son dos casos diferentes. Esta es una computadora y este es otro dispositivo. Vamos a asumir que este es serial. Es decir, este de aquí tiene comunicación serial. Y este de acá tiene una comunicación I cuadrada C. ¿Sí? Los dos necesitan tener un cable conectado hacia la computadora. Un cable conectado por acá y otro cable conectado por acá. Ok. Es un método guiado porque tiene un cable, pero su protocolo de comunicación es diferente, porque este serial necesita tener lo que son TX, RX y tierra. ¿Sí? En el I cuadrada C, pues la cosa cambia un poquito. Aquí necesitamos tener lo que es el reloj y necesitamos también lo que es la transmisión de datos o el SDA. De igual manera, pues lo que es la tierra. ¿Sí? También necesitamos lo que son las tres pines, pero tienen un funcionamiento diferente. ¿Ok? Entonces, es muy diferente el protocolo de comunicación al medio de comunicación. En este caso, los dos medios son alámbricos o guiados, pero el protocolo es diferente. ¿Sí? En este caso, en los guiados o inalámbricos, es muy distinto. Los dos, Wi-Fi y Bluetooth, son medios no guiados, pero es muy diferente un receptor de Wi-Fi a un receptor de Bluetooth. ¿Por qué? Porque manejan un protocolo distinto. Bien. Algunas comunicaciones, vamos a decir, de las más comunes son las siguientes, en las que tanto guiados como no guiados, pues pueden presentar este tipo de configuración de dispositivos. En el caso, por ejemplo, de un dispositivo de SPI, que vamos a suponer que puede ser la conexión tipo bus, el SPI tiene su maestro y tiene a sus esclavos. Es decir, el maestro puede tener acceso a cada uno de ellos,
a través de un bus común, que va a ser este. Este nada más es un ejemplo de la comunicación. El SPI es un tipo de comunicación serial en el que se tiene el control básicamente de un maestro para todos los esclavos. La configuración bus, por ejemplo, también trabaja, un ejemplo muy claro vendría a ser en los carros, en los vehículos, en el que una computadora central tiene el control o tiene el acceso para monitorear el sensor de oxígeno, el sensor de velocidad, el sensor de temperatura, todo a través de un solo bus. ¿Ok? La configuración de estrella, por ejemplo, se utiliza mucho en lo que son métodos no guiados. Y el más común es el Wi-Fi, en el que aquí en el medio tenemos nuestro módem y todos los demás son nuestros dispositivos de comunicación, el celular, la laptop, la pantalla, etc. ¿Ok? Es una comunicación estrella. De un solo punto podemos sacar información para el resto de los dispositivos. En la configuración mixta, esta que tenemos acá, se puede determinar, por ejemplo, con los repetidores. Asumiendo que yo tengo que es mi conexión a Wi-Fi, la que nos pone ahí el servicio de Internet, se pueden poner repetidores desde diferentes puntos digamos, de nuestro hogar para tener acceso a una recámara, al segundo piso, a lo que viene siendo el cuarto de lavandería, yo qué sé, y de ahí tener diferentes repetidores extras. ¿Ok? Es una combinación de varios nodos en el que la información pues llega hacia todos los puntos que estén interconectados en la misma red. Estos dos de acá, lo que es el anillo y el doble anillo, corresponde a una configuración en la que los sensores están intercomunicados entre sí. Un ejemplo es, por ejemplo, asumamos que todos están comunicados en este sentido. ¿Ok? ¿Qué pasa si uno de estos falla? El que se va a dar cuenta inmediatamente va a ser este de acá, mandando la información de que está fallando y que no se recibió la información. Por lo tanto, si esta red de anillo está conectado a una conexión tipo mixta o estrella, se puede determinar pues, que alguno de los sensores o algún elemento está dañado. Pues contraparte, por ejemplo, el doble anillo tiene acceso a lo que viene siendo la doble dirección, en el que si falla, ¿quiénes se van a dar cuenta? Pues se va a dar cuenta y se va a dar cuenta otro, de que la información no está llegando completa. Bien. Estos de aquí abajo, el árbol, la malla y la totalmente conexa, tienen cosas en común. ¿Sí? ¿Cuáles cosas en común? Bueno, pues que tienen nodos, por ejemplo, en este caso de acá, y en este caso pues todos, en el que tienen comunicación con más de un dispositivo. Es decir, si yo tuviera que monitorear un área grande con sensores de temperatura, digamos que esta es una recámara, esta es otra recámara y esta es la sala, y yo tengo este nodo en el comedor, a lo mejor podré llegar a este sensor únicamente a través de este tipo de comunicación. Ya sea porque a lo mejor existe una pared que interfiere con la recepción de datos desde la recámara hasta lo que viene siendo, digamos, el centro de control. Bueno, pues se necesita tener un puente intermedio para que la información de estos sensores pues llegue hacia el centro de control. En el caso de la malla y la totalmente conexa es la misma. ¿Sí? Tenemos nosotros nodos que se encuentran interconectados entre sí que, digamos, entre todos transmiten la información desde un punto hasta otro. Puede ser con muchos fines y todos pueden ser diferentes. Un ejemplo de comunicación inalámbrica vendría a ser esta. Por ejemplo, aquí se está trabajando con una configuración de tipo estrella, en el que nosotros tenemos dispositivos inalámbricos, en este caso tenemos aquí nuestros XBee, en el que
puede recibir información tanto de este, como de este, como de este, todo a través de radiofrecuencia. ¿Cómo funciona el XBee? Tenemos nosotros un comando o un apartado que es MY, el DL, lo que es el canal y lo que es un ID. Para cada XBee tenemos lo mismo. Vamos a poner que tenemos MY, tenemos aquí el DL, tenemos un canal y tenemos un ID. Ok. Vamos a trabajar únicamente con estos dos, ¿sale? El primero y este de acá. Bueno, el central y este de acá arriba. ¿Qué se trata de hacer aquí? Bueno, pues que en este caso, nuestro XBee, nuestra MY, podríamos decir que nuestra TX, si hablamos de una comunicación serial. Hacer aquí nuestra TX y el DL sería como nuestro RX. ¿Ok? Acá tenemos de igual manera TX y RX. Como todo medio de comunicación o como toda comunicación serial, como bien se sabe, el TX debe de ir conectado al RX. Por lo tanto, se le puede poner ahí un numerito. Vamos a configurar el TX con un 2 y el RX con un 3. Por lo tanto, si yo quiero que este transmita información hasta acá, pues aquí tengo que tener un 3 y acá tengo que tener un 2. Es decir, de manera cruzada. Para que la información que yo transmita de acá, de TX, pues la reciba acá en el RX. ¿Sí? Sin embargo, esto no es todo. También tenemos que poner nuestro canal. El canal debe estar en la misma frecuencia. El XBee maneja los canales en formato hexadecimal y maneja 4 campos, empezando desde el 000 hasta el FFFF. ¿Ok? La comunicación hexadecimal o lo que es el formato hexadecimal maneja valores desde lo que es el 0, el 1, el 2, etcétera, hasta llegar al A, B, C, D, E y F. ¿Sí? Es decir, manejamos lo que son 16 valores. Pues el 0 va a ser el 0, el 1 va a ser el 1, etcétera. El A representa el 10, el B al 11, siguiendo, hasta el F que es el 15. Se dice que son 16 porque el 0 pues también cuenta como un valor. ¿Ok? Entonces, los dos canales deberían estar en en el mismo canal. Por ejemplo, yo aquí puedo poner el canal FF12 y para que transmite comunicación también debe ser FF12. Si están en un canal diferente, no va a ocurrir la comunicación. Vamos a decir que esta es como que la activación para que la comunicación suceda. El ID es una manera de identificar a nuestro dispositivo. Yo puedo decir, este es el maestro y este de acá va a ser el sensor 1. Okay. De esta manera nosotros podemos definir, mira, el sensor 1 está mandando información a través de este canal y ya podemos nosotros identificar. Ok. Este punto de acá es una manera muy rápida de poder configurar un XBee. Claro que existen otros métodos y otros medios para poder configurar el XBee, pero esta es la comunicación más eficiente. Vamos a llamar esta comunicación como transparente, ¿sí? En el que pues, la información no está encriptada ni nada, simplemente pasa de un medio al otro. Tenemos nosotros diferentes tipos de la comunicación o de cómo funciona la transmisión de datos. Vamos a decir que este es otro tipo de clasificación. Tenemos la transmisión de datos que es simplex o la que es unidireccional, en el que la información que es transmitida desde un transmisor, vaya la redundancia, llega hasta un receptor, pero solamente es en esa dirección. El ejemplo más claro es, por ejemplo, la transmisión de la televisión, en el que, pues, la televisión únicamente funciona como un receptor. Y nuestro transmisor puede ser nuestra compañía de cable,
la imagen o la señal que transmite la antena a nivel local, etcétera, o el satélite que nos está proporcionando ahí la señal, lo que sea. ¿Ok? Entonces, la comunicación simplex es de un lado a otro. Tenemos que tener en cuenta, pues, esta palabra, que es unidireccional, la comunicación simplex. ¿Ok? Tenemos otra comunicación que es la semiduplex o la half duplex, en el que los datos fluyen de una dirección a otra, pero no pueden ocurrir las dos al mismo tiempo. Esto no puede ser. ¿Sí? El ejemplo claro son, por ejemplo, los radios en el que los dos dispositivos transmiten información y reciben información, pero si tenemos a un trabajador que presiona este botón, la información va a fluir para acá y este lo va a recibir. Si este botón sigue presionado y este intenta mandar información, pues no se puede. ¿Sí? Tiene que ser de uno o del otro. ¿Sí? Si queremos que esa comunicación fluya de una manera directa, pues tendríamos un tipo de sistema llamado duplex completo o el full duplex. El ejemplo claro, por ejemplo, es la comunicación serial en el que un dispositivo, bueno, dependiendo del dispositivo, ¿verdad? Puede recibir y procesar y transmitir información al mismo tiempo. El ejemplo más claro de este tipo de comunicación es, por ejemplo, una llamada por teléfono, una llamada por celular, en el que la bocina del celular puede recibir información y la puede también recibir información enviar información de lo que estamos hablando. ¿Ok? Entonces, ese tipo de comunicaciones es duplex completo o la full duplex. Bien. Espero pues que esta diapositiva, esta presentación les sirva y pues realmente que puedan haber obtenido pues los conocimientos necesarios, que puedan reemplazarla pues las veces que sea necesario.